Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de estadística inferencial. En este video hablaremos brevemente de los tipos de distribución de probabilidad. En particular nos enfocaremos en dos, en las variables discretas y las continuas. Aunque ya hemos dicho que existen en realidad más tipos, estos serán los que resultarán de utilidad para nosotros. Entonces, el primer tipo de distribución sería la distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta, y el segundo tipo de distribución serían las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas. Entonces, vamos a dividir precisamente en términos del tipo de variable aleatoria que esté siendo representada mediante la distribución de probabilidad. Estos serán los dos casos que nos interesarán. Entonces, las distribuciones de probabilidad de variable aleatoria discreta las vamos a definir como ya hemos dicho, son funciones. En este caso, son funciones que a cada valor tomado por una variable aleatoria discreta, ¿no? Por eso es el nombre de distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta, porque va a considerar los valores tomados por variables aleatorias discretas, asigna su valor de probabilidad. No he colocado aquí un ejemplo, puesto que en el video anterior ya hemos visto dos. Los dos ejemplos que vimos, de hecho, constituyen ejemplos de distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas. Démonos cuenta, voy a colocar el último ejemplo, que cuando construimos esta variable aleatoria, en esta parte, claramente es una variable aleatoria discreta, puesto que tiene como imagen un conjunto finito, y así hemos definido las variables aleatorias discretas. En el caso del primer ejemplo, también se trató de variable aleatoria discreta, aquí lo tenemos. También la imagen de este conjunto tiene cardinalidad finita. Entonces, ambos casos fueron casos de distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas. Ahora, el caso de las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias continuas es quizá un poco más complicado. No lo vamos a representar mediante un ejemplo, puesto que resulta un poco más laborioso. Sin embargo, en el momento en el que veamos ya algunas distribuciones justamente de variables aleatorias continuas, también quedará un poco más claro. De manera intuitiva vamos a decir que en el caso de una distribución para una variable aleatoria continua, lo que tenemos también es una función, obviamente, pero en esta el área total limitada por su curva y el eje de las x es igual a 1. La curva, bueno, vamos a entender que es esta parte, que precisamente es una curva que está representando nuestra distribución, y el eje x, bueno, lo tenemos aquí. Entonces, toda el área que está comprendida en medio, es decir, toda el área que está aquí entre la curva y el eje de las x, va a ser igual a 1. Entonces vamos a considerar lo siguiente. En el eje x estamos considerando los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria. Sin embargo, son una cantidad infinita no numerable, por tratarse de una variable aleatoria continua. Entonces, por ejemplo, la estrategia en este caso precisamente consiste en considerar áreas. En términos estrictos se utiliza el cálculo integral para calcular áreas bajo la curva. Sin embargo, nosotros veremos en este curso de manera mucho más simplificada este cálculo. Para entenderlo de manera intuitiva lo podríamos ver como un caso de probabilidad geométrica. Entonces nosotros vamos a calcular mediante las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias continuas siempre la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor entre dos puntos, es decir, en un área determinada. Por ejemplo, estoy considerando el punto A y el punto B, y entre estos dos puntos todo esto constituye un área bajo la curva. Entonces, esa área precisamente va a representar la probabilidad. Entonces, si toda el área que está debajo de la curva es igual a 1, que sería como el equivalente de nuestro espacio muestral, puesto que esa probabilidad igual sería igual a 1. Entonces, la intención de nosotros será, en los videos posteriores, ir calculando la probabilidad de que la variable aleatoria tome algún valor en estos intervalos que nosotros vamos a construir. Entonces, visto nuevamente como una probabilidad geométrica, se entiende mejor. Queremos saber esta área de rojo, qué probabilidad tiene, dado que es un subconjunto o una subárea de toda el área bajo la curva que hemos iluminado de azul. Nuevamente quiero mencionar, este video simplemente pretende ser intuitivo para introducir estos temas. En los videos posteriores quedará más claro
la manera en la que llevaremos a cabo esto. Sin embargo, y para resumir este video, la intención es saber que tenemos distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas y también distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Enunciaremos algunas distribuciones de probabilidad típicas para variables aleatorias discretas y algunas distribuciones de probabilidad también típicas para variables aleatorias continuas. Estas distribuciones son muy conocidas, las utilizaremos a lo largo de nuestro curso y algunas otras solamente las mencionaremos aunque no las estudiemos en este curso. En el caso de distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas tenemos la binomial, la de Poisson, la hipergeométrica. Estas tres son importantes puesto que muchas otras distribuciones se derivan en realidad de estas. Sin embargo, podemos mencionar algunas más, por ejemplo la geométrica, la uniforme discreta, la Bernoulli y la logarítmica. No veremos todas a lo largo del curso, sin embargo la Bernoulli, la binomial, seguramente la hipergeométrica serán algunas de las que nosotros estudiemos. Y en el caso de las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias continuas, existen también una inmensa cantidad de ellas. Algunas quizá de las más importantes también en el sentido de que la gran mayoría o muchas otras se derivan de estas. Son la normal, la de Cauchy y la exponencial. Sin embargo, hay algunas más, entre ellas otras que utilizaremos a lo largo de nuestro curso, como pueden ser la de la x cuadrada o de Pearson, la f, la t de Student, la z de Fisher. Si bien no veremos todas las que están aquí escritas, abordaremos, por ejemplo, la normal, la f, la t de Student, la de Pearson y probablemente alguna más que pueda resultar de interés para nuestro curso. Entonces, de manera general, estos son algunos ejemplos. A partir del siguiente video comenzaremos a estudiar estas distribuciones. Y bueno, vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.